principio del todo. Todo empieza con la nada y se hace algo grande, poco a poco, con el tiempo. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado cómo fue el pasado? Sus principales épocas y sobre todo sus grandes civilizaciones? ¿Y cómo han hecho el actual presente y tu posible futuro? Las guerras, las luchas, los cambios drásticos, el crecimiento humano y los nuevos conocimientos, saberes nuevos para el mundo y cuestionados por todos, desde el primer hombre. Pues quédate, porque esto se pondrá intenso. Tres épocas más importantes de la historia: Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna. Hoy en día ha sucedido una gran cantidad de sucesos que permanecen en la historia, pero esto se debe a una cantidad de hechos y que por mucho tiempo, así que les presentaremos los tres periodos más importantes. Disculpe, no fue buena entrada. Volvamos desde un inicio. Hola, bienvenidos. Les vamos a compartir un poco más acerca de interesantes épocas, consideradas muy interesantes e importantes. A continuación les mencionaré de estas tan habladas: Edad Antigua, Edad Moderna, Edad Media. La Edad Antigua, y es que podíamos olvidarla, pero este fue un periodo de historia que abarcó los primeros surgimientos de las civilizaciones, hasta el Imperio Romano en el siglo X después de Cristo. Durante esta época hubo grandes avances en distintas áreas, como la agricultura, la arquitectura, el gobierno, la economía y la filosofía. Civilizaciones más destacadas en esta época incluyen la sociedad espartana, Atenas y Grecia clásica. Uy, eso es verdad. Algunas de las principales características de la Edad Antigua de las que se pueden destacar son: específicamente, se ubicó temporalmente entre los años 3000 a.C. y 476 a.C., desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Durante este periodo, además que surgieron las primeras civilizaciones, existieron diversas jerarquías sociales, el desarrollo de democracia, potencias militares y muchas cosas ciertamente importantes. Entre sus civilizaciones más importantes se destaca el Antiguo Egipto, las ciudades de las suméricas, la cultura griega, el helenismo y la civilización romana. Geográficamente, las áreas nucleares de la Edad Antigua fueron en el Próximo Oriente y los territorios de la cuenca del mar Mediterráneo. Durante este periodo surgieron y se expandieron la religión judía y cristiana. Además, hubo grandes avances en diferentes áreas culturales, como la agricultura, arquitectura, el gobierno y la filosofía. Un dato curioso de la Edad Antigua es que aún tenía muchas creencias acerca de los dioses, por eso se dice que en ese lapso surgieron los primeros Juegos Olímpicos para honrar a estos. Desde una perspectiva, las civilizaciones más importantes de la Edad Antigua se encuentran civilización sumeria, 3500-1750 a.C., civilización egipcia, 3300-332 a.C., civilización griega, 1200-146 a.C., civilización romana, 753 a.C., 476 después de Cristo. Todos tenían sus diferencias, pues conforme al tiempo hubo un enorme avance dando aportaciones y paso a nuevos periodos. ¡Ey! Es verdad, pero pasemos a la Edad Media. La Edad Media o Edad Medieval se caracterizó por el sistema feudalista que consistía en la división de los grupos sociales, los que son los cleros, los nobles, los campesinos. En esta época eran muy importantes los terrenos y las tierras. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en el que Colón llegó a América. Esta se dividió en dos tiempos que se les conoce como la Alta Edad Media, del siglo V al siglo X, y la Baja Media, del X al XV. Alta Media.
El cristianismo se consolidó en Europa y llegó en pueblos situados fuera del ámbito romano. Baja Media fue marcado por la expansión del sistema feudal, el surgimiento de la burguesía y nuevas instituciones de poder. Por último, de esta época, su sistema económico se basaba en la agricultura, bajo una forma feudal, realeza, nobleza y el clero. Poseían tierras que los campesinos, que representaban el 80% de la población, se encargaban de cultivar. La mayoría se dedicaba a la agricultura, al campo y a lo rural. ¿Qué hay? ¿Cómo le están pasando? Espero que muy bien. Ya en la última edad, la última época, la moderna, que no por ser la última es la menos importante. Se le conoce como Edad Moderna al periodo histórico que empezó en 1492 con el descubrimiento de América y terminó en 1789 con la Revolución Francesa. El descubrimiento de América fue uno de los sucesos más importantes, pues fueron explorando y encontrando nuevas civilizaciones a lo largo y ancho del mundo. Este periodo fue una época de grandes cambios económicos, políticos, sociales, religiosos y culturales. Un cambio que también surgió en este periodo fue la monarquía absoluta. Esta consistía en que el rey decidía sobre todos los asuntos. En la actualidad se rige mediante un gobierno democrático, mediante votos, y este se divide en tres poderes: judicial, federal y estatal. Se inventó la imprenta por Gutenberg y la ciencia evoluciona de forma masiva, de forma extraordinaria, gracias a Galileo, Newton, Miguel Servet y un sinfín de científicos que, ¿para qué les digo? Estos son más que nada curiosidades que, pues, a fin de cuentas es un tema que abarcamos más a detalle próximamente. Hablando de aspectos importantes de esta época, se encuentra la revolución científica. Comenzó con preguntas y cuestionamientos humanos que se pudieron desarrollar gracias al surgimiento de la ciencia y del método científico. Un concepto filosófico, metodológico que cambió el mundo para siempre. La revolución científica tuvo un lugar entre el siglo XVI y finales del siglo XVIII. Consistió en una verdadera explosión de nuevos saberes en física, biología, astronomía, anatomía humana, matemática, química y otros campos del saber. Y como bien decía un sabio de esa época, la duda es el padre de la invención, dicho algún día por Nicolás Cooper. En cuanto al arte, hay que indicar que se produjo un enorme desarrollo del mismo gracias al Renacimiento, dentro del cual surgirían algunos de los más grandes artistas de todos los tiempos y obras que son importantes hasta el día de hoy, al grado de ser cultura popular. Por concluir, como bien dice, el hubiera no existe, el tiempo pasa. Cada minuto, cada segundo se va consumiendo día a día, formando así parte de la historia de nuestro gran pasado, el actual presente y escribiendo nuestro futuro incierto. Muchas veces nos cuestionamos respecto acerca de qué hubiera pasado si no hubiera sucedido como sucedió. Entonces, lo mismo pasa con la historia. En conclusión, todo se relaciona entre sí y gracias a las pequeñas acciones que se llevaron a cabo, grandes sucesos relevantes. Muchas veces nos cuestionamos respecto acerca de qué hubiera pasado si no hubiera sucedido como sucedió. Entonces, lo mismo pasa con la historia. En conclusión, todo se relaciona entre sí y gracias a esas pequeñas acciones que se llevaron a cabo, grandes sucesos relevantes. Es por eso que es importante conocer la historia en general, ya que es universal e infinita, y cada día se aprende más de esta. Así como las décadas han pasado, es hora de dar cierre a nuestro programa documental. Esperamos que a todos esos temas que hayan servido como medio de aprendizaje y difusión de la historia en general. Muchas gracias. Las tres más importantes. Bienvenidos. Les hablaremos de las tres épocas más importantes: Edad Media, Edad Antigua y Edad Moderna. En la Edad Antigua, no menos importante, Uy, eso es verdad. Algunas de las principales características del imperio chamacas. Lo acerco más. Ya. 3, 2, 1, ahora. Ya otra. ¿Qué hay, raza? Vamos a hablar de la edad moderna. Y otros campos del saber. Y salió el I. Salió el aire. 2,
No, yo le pongo, tú no cuentes. En cuanto al arte, hay que indicar que se produjo un enorme desarrollo. También se inventó la imprenta por Gutenberg y la ciencia evoluciona de forma extraordinaria gracias a Galileo, Newton, Miguel Servet. Es por eso que es importante conocer la historia en general. No. Ay, perdón, es que A ver, bueno, El descubrimiento de América fue uno de los sucesos más importantes, pues fueron 3, Ay, pero acércala un poco más porque si no veo. Tengo miedo. 3, 2, ¿Se ve? ahora, También se inventó la imprenta. Y si te preguntas, también se inventó la imprenta por Gutenberg. La ciencia evoluciona de forma extraordinaria gracias a Keitel. Galileo. ah, ya. Desde el inicio. No, El cachito que te falta. Las tres épocas más importantes. Edad antigua. Edad media. Moderna.